Y ahora, como ya anticipáramos, como cierre, está con nosotros aquí en Buenos Aires, en el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Neruda, en la conferencia de cierre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricardo Luis Lorenzetti. Lo acompaño. ¿Todo bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Sin micrófono no va a poder hablar. No, podría ser, no te sientas más cómodo. Dale. Ahora cuando te anuncian. Yo tengo que anunciar. No, está bien. ¿Qué micrófono? Sí. Vamos a romper un poco el frío, Ustedes saben que a mí no me gusta abrir los actos, ¿no? Algunos dicen que es porque trabajo mucho, otro porque llego medio tarde y no me gusta levantarme muy temprano y siempre se abre muy temprano los actos. Siempre los cierro por eso. Y siempre hay 4 personas. Digo, me vinieron a ver a mí, tanta gente. Qué importante, ¿no?, que esté el presidente de la Corte. Me toca coordinar a mí este panel, que hay un solo orador, que fue quien encabezó la primigenia comisión de reforma del Código Civil. Recién estábamos charlando, y a veces uno, cuando se mete con el proyecto, dice, ay, este Lorenzetti, ¿qué hizo? No, una cosa es lo que hicieron ellos y otra cosa es el proyecto que baja el Poder Ejecutivo, donde hay muchas coincidencias, pero también hay discrepancias entre los dos proyectos. Entonces, ya que vino, vamos a aprovecharlo, vamos a invitar a que hable. Me dice que quiere hablar parado. Yo les pido un gran aplauso mientras se para el doctor Ricardo Lorenzetti. Bueno, muchas gracias, doctor Rizzo. Primero quiero decirles que es un gran gusto para mí estar aquí en una reunión organizada por los colegios profesionales de la abogacía y la Federación, que es mi lugar de origen. Ustedes saben que yo siempre he trabajado como abogado y mi primera experiencia en el Poder Judicial ha sido la Corte, pero nunca he dejado de sentirme abogado. Todavía ahora me cuesta cuando me dicen juez y no abogado. Y siempre hemos tenido un estrecho contacto con los colegios profesionales en estos 7 años y verdaderamente quiero agradecerles la colaboración que siempre han prestado y que ha permitido que desarrollemos muchos temas en común y discutamos cómo mejorar la vida de los argentinos y en particular de los profesionales del derecho, hombres y mujeres del derecho que tienen un extraordinario rol en la sociedad y mucho más ahora con la discusión que se está dando sobre este proyecto de Código Civil y Comercial. Yo creo que es bueno que prestemos atención a que en el Congreso, pero también en los medios de comunicación, en las universidades y aún así en las calles, se habla del Código Civil y Comercial. Esto es extraordinario. Pensemos que las leyes siempre permanecieron muy aisladas de la sociedad y que ahora podamos ver que en los canales de televisión, en los diarios, en las universidades, la gente hable, discuta, es extraordinario. Esto es un gran movimiento de discusión y de reflexión colectiva sobre qué debemos hacer los argentinos con nuestro derecho privado. Y esto es lo que yo soñé cuando empecé a trabajar en el mundo académico.
Creo que esto es algo extraordinario y es una gran oportunidad para que todos ustedes participen, discutan y reflexionemos juntos acerca de esto que siempre hay que pensarlo como una obra de inteligencia colectiva. Y aquí está el primer concepto sobre el cual me quiero referir, porque yo he tenido la experiencia de participar en proyectos anteriores, colaborando y discutiendo luego en la reflexión posterior que hizo la doctrina acerca de los distintos proyectos de reforma. Y siempre hubo una suerte de hoguera de vanidades que permitió que empezáramos a discutir sobre cuestiones más propias de los especialistas que de los intereses reales y concretos de la población. Y esa hoguera llevó a la frustración durante 30 años que llevamos de democracia en la sanción de una reforma muy necesaria para el pueblo. Por eso es que cuando se creó la comisión que yo presido y que integra la doctora Elena Hayton y Aida Kemmelmacher, nuestra primera decisión fue abrir este tema al mundo jurídico y por eso invitamos a los profesores y profesoras de todas las universidades del país a que participaran y más de 100 enviaron distintas observaciones. Y este proceso fue muy dinámico porque cada uno fue aportando en lo que es el área de su especialidad. Luego nosotros redactamos las partes generales y se las volvimos a enviar, porque en las partes generales es donde se definen las grandes cuestiones. Y ellos volvieron a enviar observaciones y luego redactamos las partes especiales y volvieron a enviar observaciones. O sea, fue un intercambio muy intenso y muy rico acerca del proceso de elaboración. Este proceso terminó luego de un año que realmente fue intensísimo para nosotros, pero logramos terminar un proyecto, un anteproyecto, que era algo casi imposible en un año, pero hicimos un enorme esfuerzo para lograrlo. Entonces quiero agradecer en primer lugar a todos los que colaboraron, que es una buena parte del mundo académico argentino. Casi todas las universidades tuvieron representantes. Obviamente hay que aclarar, y esto es bueno decirlo, que el que colaboró o envió borradores sobre el contrato de franquicia no comparte o no tiene por qué compartir lo que se hizo en materia de adopción. Cada uno aportó borradores sobre lo que opina en cada parte y luego nosotros hicimos la redacción final de punta a punta y por lo tanto nosotros somos los que tenemos que asumir la responsabilidad y quienes colaboraron con borradores, ideas y sugerencias obviamente tienen todo el derecho de mostrar diferencias respecto de otras partes. Y no nos debe asustar que se discuta, lo que nos debe asustar es que no se discuta. Imagínense que un proyecto que tiene tantos temas como es el derecho privado en su conjunto, no puede ser obra de una sola mente y de una sola persona. Luego de este proceso se presentó el proyecto al Poder Ejecutivo y este tiene la iniciativa y por lo tanto para enviarlo al Congreso un periodo de 3 meses en los cuales personalmente tuve que recibir muchísimas sugerencias de todo tipo y luego algunas de esas sugerencias se incorporaron porque eran cuestiones opinables que se podían acomodar en distintos textos de todos los departamentos del Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Acción Social, de Justicia, de Economía. Y hubo algunos temas en los cuales hubo opiniones diferentes y nosotros las consignamos porque nos parecían que eran temas sustantivos. Y eso es lo que consta como opiniones diferentes, que son opciones que ahora el Congreso tendrá que definir. Luego de ese tremendo y extenso periodo de discusión, ahora está en el Congreso formó una comisión bicameral, que nos parece la manera más razonable, ni tratarlo a libro cerrado en un mes, como se había hecho con el Código Civil argentino, en otra época obviamente, ni tampoco tratarlo a libro abierto, artículo por artículo, como
algunos pretendían con la idea clara de que nunca se sancione nada, porque si uno tiene que discutir artículo por artículo, puede estar 25 años como estuvo el Código Civil brasileño, que cuando fue sancionado perdió toda actualidad. Entonces, una postura equilibrada es, obviamente, discutirlo. Ahora nosotros hicimos una presentación en el día de ayer y se abre un periodo en el cual todos pueden tener la posibilidad de asistir a audiencias públicas y hacer presentaciones. Y luego, en el mes de octubre, nosotros tendremos la oportunidad de contar con todas esas observaciones, hacer los ajustes que sean necesarios y si se cumplen los plazos, bueno, el Congreso tendrá la definición final sobre este tema. Pero creo que es importante señalar que este proceso ha sido el más participativo de toda la historia argentina, porque nunca hubo un proceso de discusión colectiva como este. No lo hubo, por supuesto, en otras épocas, porque no era costumbre, pero tampoco lo hubo en el periodo democrático. Siempre fueron proyectos que hicieron un grupo de autores y luego lo presentaron. Nosotros hemos tenido, y esta fue una decisión personal, porque yo creo firmemente en la participación colectiva, en las obras colectivas. No es posible que los argentinos tengamos siempre que someternos a una decisión individual y no sepamos articular lo colectivo. Siempre pensamos en estos triunfos individuales, en las vanidades personales y nunca abrimos demasiado el oído para escuchar a los demás. Acá se ha hecho, realmente han opinado todos, de una manera o de otra manera. Entonces creo que la participación y la idea de que este es un proyecto siempre perfectible hasta su sanción es muy importante y no hay que tener miedo a que se discuta. Claro que cuando uno dice discutir hay otro problema aquí y es el siguiente: ¿cómo articular la diversidad? Que este es un tema que también cuesta en la cultura argentina, porque siempre tenemos muchas dificultades para hacerlo. Y siempre hay opiniones contrapuestas. Yo les decía que respecto de la abogacía hubo propuestas muy fuertes para restringir derechos de la abogacía. Y nosotros nos hemos opuesto firmemente a algunas propuestas de este tipo, porque siempre hay quien tiene alguna brillante idea y entonces quiere prohibir esto, prohibir lo otro, en relación a la participación de los abogados y abogadas. Y esto fue absolutamente frenado, así como otros intereses, lobbies, es decir, siempre hay que buscar un punto de equilibrio en cada una de las situaciones y creo que esto se ha logrado. Creo también que hay muchos temas en los cuales todavía es posible hacer ajustes, pero me parece que en los grandes principios, por lo que se vio ayer en el Congreso, tenemos cierto consenso y por lo que se ve en la sociedad también. Entonces, articular la diversidad significa que nosotros seamos capaces de ponernos de acuerdo en los grandes principios, en los grandes temas, y luego demos una suficiente flexibilidad en los detalles para realizar ajustes. Yo creo que este es el momento en el cual las organizaciones representantes de los abogados pueden hacernos llegar las sugerencias que tienen para corregir temas, que son temas importantes para el ejercicio profesional, pero que son siempre temas de detalles. No estamos hablando de la transformación de todo un sistema. Yo creo que estos ajustes hay que hacerlos, es necesario discutir hasta el final. Y si podemos mejorar, lo vamos a hacer. Creo que el Congreso tiene esta voluntad, este es el momento del Congreso y todos debemos participar. Me gustaría entonces mencionarle algunos de los principios generales en los cuales este proyecto está fundado. Obviamente no podemos tratar todos los temas porque es extenso y además ustedes ya han tenido algunos paneles importantes y creo que además hay tiempo para estudiar y reflexionar. Creo que hoy en todas las universidades y en todos los colegios profesionales hay cursos, hay debates
y esto se está difundiendo como nunca ocurrió con ningún otro proyecto anterior. Y esto es bueno que todos lo conozcan, lo estudien y aporten sus ideas. Lo primero que me parece importante señalar es que este proyecto tiene un título introductorio que es la puerta de entrada al sistema de derecho privado, que es algo que no existía con anterioridad. Y ni existe tampoco en el derecho comparado de esta manera. Este título introductorio es importantísimo porque primero refiere a las fuentes del derecho. Los artículos 1, 2 y 3 señalan la obligación del juez de resolver razonablemente. Es decir, este elemento de razonabilidad es lo que permite cuestionar el razonamiento judicial. El razonamiento judicial no puede ser, como ha sido en algunos momentos de la historia argentina, una reflexión propia, no sometida al control. Y ese es el control que hacen los abogados. Por eso se requiere que sea razonable, y entonces uno puede juzgar la razonabilidad de la decisión judicial, y esto da lugar al análisis de la arbitrariedad de la sentencia. Esta es una norma clave, porque permite a examinar si el juez se ha fundado en las fuentes. Y las fuentes son muy importantes porque ya no está el Código Civil y la letra de la ley solamente. Está la letra de la ley como primera fuente, pero también está la Constitución y los tratados internacionales mencionados. Y esto es una apertura enorme porque relaciona el derecho privado con la Constitución y los tratados internacionales. Un antiguo reclamo de la doctrina argentina, que es novedoso al ser incorporado en el proyecto, porque es la constitucionalización del derecho privado. Y en todas las instituciones posteriores está la referencia clara de la institución que se regula con el tratado internacional al cual se refiere. Entonces hay una aplicación clara de la Constitución y de los tratados internacionales en el proyecto, pero también es una fuente para la decisión judicial. Y este es un cambio de sistema, porque nosotros hasta ahora hemos tenido siempre una discusión muy fuerte acerca de la constitucionalización del derecho privado, que hoy se va a definir en sentido favorable como lo pide la doctrina. Pero este título preliminar, además, contiene un capítulo sobre el ejercicio de los derechos. Y esto es muy importante porque hubo un grado de generalización creciente de los principios como la buena fe o el abuso, que estuvieron originariamente en el campo de las obligaciones, luego en la parte general de obligaciones, en la parte general de contratos, de derechos reales, de sucesiones, pero hoy están en el título introductorio. Es decir, todos los derechos se deben ejercer de buena fe, evitar el abuso del derecho. Es decir, en la puerta de entrada del sistema se menciona esta guía, que es una guía de interpretación muy clara y muy importante para la moralización y para la sociabilidad de los derechos, que es otro de los criterios que reclamó la doctrina argentina durante muchos años. También en este título introductorio se dice que se regulan distintos tipos de derechos, porque históricamente el Código Civil se refirió a los derechos individuales. Si nosotros sumamos los derechos de incidencia colectiva, que esto es absolutamente novedoso en el derecho privado. Lo tenemos en la Constitución, pero no lo tenemos en el derecho privado. Entonces tenemos una regulación importante y va a ser el primer proyecto del mundo que regule bienes colectivos. Y esto tiene una importancia clave en cómo se definen los derechos, porque, por ejemplo, el abuso del derecho está pensado cuando hay colisión de derechos individuales y también hay una norma que se refiere al abuso del derecho respecto de los bienes colectivos, por ejemplo, en materia ambiental. En materia de bienes hay toda una cantidad de normas del ejercicio de los derechos respecto de los bienes de incidencia colectiva. Esto es absolutamente novedoso y muy positivo y muy reclamado por la doctrina. Nosotros también incluimos ahí a los derechos individuales homogéneos,
con su correspondencia en las acciones de clase, y esto fue suprimido por el Poder Ejecutivo Nacional con la idea de promover una legislación especial. Veremos qué hace el Congreso. Nosotros hubiéramos preferido que esté en el proyecto, pero son opciones legislativas. Y en materia de bienes, este título introductorio también nos cambia la cabeza y nos dice, cuidado, no hay solo bienes individuales de contenido patrimonial pertenecientes a un sujeto individual, que es la tradición histórica de los códigos civiles. Yo soy dueño de una casa. También hay titulares que no son personas individuales, físicas o jurídicas, persona humana ahora, sino también hay comunidades que tienen derechos sobre estos bienes. Y entonces están las comunidades de pueblos originarios. Y no hay solo derechos sobre bienes de contenido patrimonial, sino también hay derechos sobre bienes que no tienen contenido patrimonial, y por eso se menciona el cuerpo humano y las finalidades con las cuales se pueden ejercer esos derechos respecto del cuerpo humano. Esto también ha sido extensamente reclamado por la doctrina, la finalidad terapéutica, la finalidad curativa en general, la investigación. Todo esto que no tiene hoy regulación está bien en el título introductorio, con lo cual tenemos aquí en la entrada del proyecto una importante guía sobre el sistema. ¿Cuáles son los derechos individuales y colectivos? ¿Cuáles son los bienes patrimoniales, extrapatrimoniales? ¿Cuáles son los titulares individuales y colectivos? ¿Cómo se ejercen los derechos? ¿Cuáles son las fuentes? Este título preliminar es realmente importantísimo y yo creo que es la gran novedad desde el punto de vista de la filosofía del derecho, que es un tema que me parece que va a ser muy comentado. Luego vienen los temas vinculados a la persona, y allí hay un cambio también muy importante reclamado por la doctrina, porque la persona se transforma en centro del ordenamiento jurídico, y esto es algo que hace muchos años que se viene pidiendo y nunca se había logrado. Pero esta persona tiene derechos personalísimos, y estos derechos personalísimos están detallados en un capítulo. Y esto es muy importante porque estos derechos personalísimos dan lugar a la tutela inhibitoria, o sea, a la prevención y también a la reparación, que se conecta con el sistema de responsabilidad civil. Este es un cambio muy grande porque históricamente siempre se protegió solo el patrimonio y ahora la persona también tiene un nivel de protección conectado con los derechos personalísimos y el sistema de responsabilidad civil. Entonces hay una protección muy fuerte con un sentido humanista. Y creo que acá es importante decir que han habido cambios respecto de lo que nosotros pensamos y aplicamos en el derecho actual, que son muy importantes. Porque, por ejemplo, la capacidad fue pensada históricamente como una restricción. Y aquel que se le dice que es incapaz, pierde totalmente una buena parte de sus ejercicios y generalmente termina internado y con un curador. Aquí es donde se invirtió totalmente el sistema por aplicación de tratados internacionales. Y entonces decimos, la capacidad se presume y existe la carga argumentativa de quien quiere restringirla. Por eso se cambió el lenguaje y se dice la capacidad restringida. Y la incapacidad es solo para algunos casos extremos. Pero esto, que es un concepto que parece abstracto, tiene una enorme importancia porque permite que las personas puedan ejercer su capacidad de manera más plena. Hay muchísimas situaciones en las cuales esto no sucede hoy. La Corte tuvo que resolver un caso tufano en el cual una persona que tenía presuntas padecimientos mentales estuvo 25 años internado. Hoy es muy fácil internar a alguien, declararlo incapaz, privarlo de sus derechos. En una sociedad en la cual tenemos
una expectativa de vida creciente, los adultos, tienen un peligro muy grande, cada vez más se les priva de sus derechos, porque esto sucede en la práctica. Hay una cantidad de mecanismos para privarlos de sus derechos. Y esto es algo que hay que restringir. Entonces, quien quiera restringir, quien quiera internar, tiene que seguir una cantidad de procedimientos cada vez más rigurosos y siempre tiene que optarse por la alternativa menos restrictiva de la libertad. Y esto es muy importante y va a tener efectos prácticos relevantes para una gran cantidad de situaciones que hoy vemos en la jurisprudencia y sobre todo en la práctica hospitalaria, que es algo muy importante, también en los geriátricos. Hay una cantidad de situaciones hoy que se nos han hecho llegar y por eso esta inversión. Hoy se presume la capacidad y hay hasta redes de apoyo para el desarrollo. Otro tema importante vinculado a la persona es que en los códigos decimonónicos, siglo XIX, se pensaba en el modelo de una persona adulta, hombre de clase media alta, con conocimientos, bien educado, pero hoy ya no es posible pensar en un solo modelo. Por eso es que nosotros tenemos el hombre y también la mujer. Hay una cantidad de normas en este proyecto sobre la igualdad de género, por aplicación también de tratados internacionales, pero, por ejemplo, se dice que no puede haber una interpretación que sea discriminatoria respecto a la igualdad de género, y esto es importantísimo en el derecho privado. Pensamos que no es solo el hombre o la mujer adulto, sino también está el niño como sujeto de derechos, por aplicación de la Convención del Niño, sujeto que no está en la codificación del siglo XIX. Y ahora el niño con su capacidad progresiva y el adolescente también están. Y está también el adulto extremo, la persona de edad avanzada, que también necesita protección. Y no están solo estos sujetos educados, sino también se presume que hay sujetos que no tienen educación, y esos somos todos. Porque cuando el Código Civil se hizo, obviamente, de acuerdo a las ideas del siglo XIX, tiene normas, por ejemplo, en materia de error, donde dice, si usted no se informa, bueno, es su culpa, y entonces no se puede quejar. Esto significa que todos somos educados y que tenemos la capacidad de informarnos, pero hoy no sucede eso. Todos nosotros somos inexpertos en algún área de la vida cotidiana, ya sea que cuando sabemos mucho de derechos, no sabemos nada de Internet, o cuando vamos a hacer alguna actividad que desconocemos. El mundo es cada vez más inextricable y hay una cantidad de situaciones de la vida cotidiana que nosotros desconocemos, entonces no se puede partir de este modelo y hay que proteger lo que denominamos la vulnerabilidad técnica y cognoscitiva. Hay una gran cantidad de normas referidas a esto. Invertir esta idea de que uno debe siempre informarse y si no es culpable. Y también en los códigos decimonónicos se partía de la base de la neutralidad respecto del mercado, es decir, son todos los hombres y mujeres iguales y no hay diferencias económicas y no hay vulnerabilidad económica. Y nosotros aquí introducimos al sujeto que es el derecho del consumidor, el consumidor como sujeto en el derecho privado. El único modelo que hay en el mundo que es parcial es el alemán, pero esto es muy innovador al introducir al consumidor dentro del código como sujeto. Es decir, que la persona ya no es un solo modelo, sino todo esta variedad que hace que el derecho de la persona se acerque más a las necesidades concretas que tenemos cada uno de nosotros. El legislador no puede basarse solo en un modelo cuando en la realidad hay situaciones muy diferentes que hay que contemplar. En la familia pasa algo similar, porque cuando nosotros examinamos el derecho de familia, y no me voy a extender en esto porque sería
llevaría horas, pero sí darles una idea de cuáles son los principios. Básicamente aquí hay una idea de cómo legislar la familia. Una idea es decir, uno tiene un modelo y hay que imponerlo a la sociedad a través de la legislación. Esto fue lo que hizo Vélez Sarsfield, siguiendo las ideas de su época, que eran sociedades homogéneas, y entonces reguló la familia religiosa. Luego vino la ley de matrimonio civil, y después el divorcio, y después el matrimonio igualitario, y el Congreso ha dictado una cantidad de normas cada vez más liberales, acercándose a lo que podemos decir que es una sociedad plural. Es una sociedad plural no porque hablemos el mismo lenguaje o porque vivimos en el mismo territorio somos todos iguales. Los argentinos pensamos muy diferente acerca de cómo vivir, cómo organizar la familia. Entonces, si el legislador lo que hace es imponer un modelo, excluye a quienes piensan diferentes. Entonces, es posible que nosotros digamos la mejor familia es esta de hombre, mujer y 2 hijos, de la familia modelo, y que se casan. ¿Y qué hacemos con los que se juntan y no se casan? Son casi el 40% de las uniones hoy son convivenciales. Entonces hay que darle una solución. Y lo mismo sucede con la filiación y todos estos temas que se han discutido en los últimos tiempos, que la verdad no tenemos oportunidad hoy de abordar, pero el concepto es que nosotros tenemos que brindar una legislación lo suficientemente abierta para que cada argentino decida cuál es su modo de vida y no imponérsela, porque los argentinos son maduros como todos los ciudadanos y entonces cada uno elegirá si se quiere casar o si no, pero proteger estas situaciones y sobre todo acá se nota algo que es muy claro en el artículo 1. El propósito de este proyecto es resolver casos, es resolver conflictos, es ayudar a que la gente viva mejor y no imponer modelos. Esto es concebir al derecho como una ciencia problemática, una ciencia enfocada en la solución de problemas, que es lo que sostiene hoy la filosofía del derecho. Entonces, por eso es que hay una gran cantidad de regulaciones en materia de familia y es muy probable que nosotros estemos de acuerdo con una institución y con la otra no. Yo mismo puedo estar en desacuerdo con algunos modelos, pero tenemos que autorrestringirnos y brindar una casa en la cual todos puedan vivir, cada uno en la habitación que prefiera. Esto hace a la libertad y a la madurez de una sociedad plural. Esto es administrar la diversidad. Creo que este es el concepto básico y el principio fundamental que hemos seguido en la regulación de las relaciones familiares. En materia contractual, hemos tomado una decisión muy importante, que es fracturar el tipo general de contrato, que es algo que hace años que se discute. Nosotros tenemos el contrato clásico y a partir de ese contrato clásico vienen las discusiones y entonces tenemos muchos temas en los cuales no se sabe muy bien cuál es la solución. Por eso se divide el contrato clásico del contrato de consumo. Los dos tienen la misma jerarquía y hay una interrelación, pero esto es muy importante porque también da satisfacción a un antiguo reclamo de la doctrina argentina, que es regular sistemáticamente los contratos de consumo. Entonces hoy tenemos un sistema que es el de los contratos que pueden celebrar las personas que son iguales, personas jurídicas, personas humanas, y en esa igualdad rige las normas del contrato clásico, es decir, la libertad contractual, la fuerza obligatoria. Obviamente que no es una concepción liberal, sino es la concepción moderna del contrato clásico, porque también aquí hay regulaciones muy claras acerca de las cláusulas en los contratos de adhesión, hay regulaciones importantísimas que son vinculadas a los contratos de larga duración, a los contratos conexos,
Todo esto que siempre la doctrina vino trabajando en los últimos años. Pero esto es diferente de los contratos de consumo, donde hay una regulación que permite un control judicial mayor. Una regulación que permite un control judicial mayor. Es decir, que hay un control de incorporación de la cláusula abusiva y hay un control de contenido de la cláusula abusiva que no existe en los contratos clásicos. Esto también es algo que la doctrina pidió largamente. Creo que aquí es interesante observar algunos detalles, que es, por ejemplo, la inclusión de las tratativas y de las prácticas comerciales. Fíjense que nuestra Constitución dice que tenemos que tener un trato digno cuando somos consumidores. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a comprar un teléfono y luego queremos librarnos del teléfono, hay un maltrato fenomenal, porque uno habla con computadoras y nunca tiene respuestas y lo pasan de un lado para el otro. Trato digno. No es posible que nos hagan hacer colas interminables, o gente de edad avanzada que no puede, o menores. Hay una cantidad de situaciones hoy que son extraordinariamente lesivas de la dignidad, extraordinariamente lesivas del trato que debe darse a alguien que accede a un vínculo de consumo. Entonces hay una regulación importante, tomada mucho de la legislación brasileña, pero también con avances propios de la doctrina argentina, en cuanto a estas prácticas comerciales que se usan en las relaciones de consumo. Y además se introducen regulaciones novedosas sobre lo que son los vínculos a través de contratos comerciales, de consumo, pero que se hacen vía Internet, vínculos electrónicos. Es decir, hay muchas novedades ahí que van a permitir solucionar problemas muy importantes que hoy no tienen solución. Entonces, en esta materia se ha dividido el tipo general de contratos y de una manera que creo que es aceptable por parte de la doctrina. Por supuesto que siempre puede haber opiniones diferentes, pero creo que el consenso mayoritario en este tema está. En materia obligacional, tal vez lo que más importa es señalar que nosotros hemos incorporado una noción de obligación muy importante que contempla no solo el estado de deuda, sino también el de responsabilidad, que es algo que reclamó la doctrina y lo hemos incorporado a la definición misma de obligación, y esto abre la oportunidad a todo un sistema de responsabilidad, del cual ya se ha hablado aquí, pero que es importante señalar que este sistema de responsabilidad está concebido justamente como sistema, que es algo que la doctrina argentina reclamó muchos años. La responsabilidad civil siempre estuvo enfocada en la reparación, pero la doctrina decía, no hay prevención. En el derecho europeo se dice, no, la prevención no es un problema de responsabilidad civil, es un problema distinto. Algunos dicen, tiene que ver con la tutela inhibitoria clásica del derecho romano y es un problema de los derechos reales. Pero nosotros en la Argentina siempre sostuvimos, todos los que trabajamos en esta área, que la prevención es parte de la responsabilidad. Y por eso hay una función de la prevención, hay una función disuasoria y hay una función de reparación. Esta es una innovación fenomenal en el sistema de derecho privado y que va a permitir muchísimas acciones que hoy están dificultadas por la ausencia de un sistema bien claro y organizado. Y creo que si hay algo que hemos trabajado mucho es que sea claro todo el sistema. El lenguaje del código es claro, cualquiera lo puede entender y puede comprender bien que la prevención siempre es prioritaria y hay acciones de prevención y se regula cómo el juez puede resolverlo, y también la disuasión y también la reparación. Los temas son interminables. Me gustaría mencionar algo en materia comercial, porque esta es la unificación que como tal ha sido también reclamada extensamente por la doctrina, pero en materia comercial hemos hecho algunas regulaciones
en las cuales hay mucho consenso. Por ejemplo, introducir los contratos comerciales más novedosos. Por ejemplo, los contratos con finalidad distributiva, la agencia, la concesión, la franquicia, que hoy no tienen una regulación. Los contratos bancarios, y ahí en los contratos bancarios se ha tomado el cuidado de evitar que los contratos bancarios sean exclusivamente comerciales, porque estos tipos especiales se deben relacionar con el contrato de consumo. Es decir, cuando hay un contrato bancario y uno lo relaciona con el tipo general de consumo, ahí tiene la tutela adecuada del consumidor bancario, que es algo también muy reclamado por la doctrina argentina. Y en materia de depósitos bancarios hemos incluido una norma que tiene un gran valor en la memoria de los argentinos, que dice que debe devolverse el depósito en la especie designada. Es decir, que si se deposita en moneda extranjera, eso debe cumplirse. Y eso pasó desapercibido al principio y quedó, porque eso quedó en el proyecto y es una norma muy importante, porque hoy, cuando se discute esta modificación que introdujo el Poder Ejecutivo en materia de obligaciones de dar sumas de dinero, tenemos unos minutos para explicar esto, realmente nosotros hemos seguido en el proyecto todo lo que saben ustedes muy bien, que vino luego de la ley de convertibilidad y esta memoria que tenemos los argentinos acerca de cómo defender nuestros ahorros y lo que se ha denominado dolarización. Por eso es que la obligación de dar sumas de dinero no solo comprende hoy la moneda de curso legal, sino también la moneda extranjera. Y nosotros seguimos esta línea. Obviamente, antes de la ley de convertibilidad existía el sistema de Vélez, en el cual la moneda de curso legal es la única manera de concebir una obligación de dar sumas de dinero, y si no es así, es de dar cantidades de cosas, porque no se pensaba en esa época que tuviéramos crisis económicas y que todos tratáramos de huir del peso. Y yo viví intensamente esa época, me acuerdo en plena crisis hacíamos maratones académicas a lo largo y a lo ancho del país, en cooperación con todos los colegios profesionales de abogados, tratando de explicar cómo había quedado el sistema luego de aquella crisis y cómo salir adelante. Y bueno, los argentinos salimos adelante, yo creo que en gran medida por esa fortaleza extraordinaria que tiene la sociedad civil, porque en esos años yo recuerdo que íbamos por todos los colegios de abogados de a lo largo, a lo ancho del país, y todos estaban viendo la manera de reclamar esto, de ajustar lo otro, y se crearon acciones y la sociedad civil tiene un potencial extraordinario. Por eso es que nosotros insistíamos en las acciones colectivas, para que la sociedad civil tenga ese potencial de transformar la realidad. Hay que confiar mucho en el ciudadano y no solo en nuestra posibilidad de ordenar las relaciones económicas y sociales. La crisis fue una gran muestra de lo que el país puede hacer cuando la gente reacciona. Creo que esto fue una modificación pensada para el futuro. Si uno lo analiza abstractamente, es decir, desde el punto de vista de la teoría, tal vez es lo más razonable. Es decir, todos los códigos del mundo contemplan las obligaciones de dar sumas de dinero en pesos. El código brasileño hasta prohíbe la contratación en dólares. Claro que entre nosotros hay una realidad distinta, y esto lo resolverá ahora el Congreso, decidirá cuál de las opciones. Una es pensar al mediano y largo plazo que solucionemos definitivamente nuestros problemas, la economía sea estable y podamos contratar todos en pesos, y otra es mantener este régimen. Bueno, es una decisión de opción legislativa que tiene ahora el Congreso. Pero
lo importante es que se mantuvo esta norma en los depósitos bancarios, que nadie discutió, y ayer yo la expliqué y nadie la cuestionó. Y creo que es muy importante en la memoria de los argentinos para dar confianza y credibilidad en el sistema. Hay temas en materia comercial que pueden ser opinables. Fíjense ustedes que nosotros, siguiendo nuestras reuniones con los comercialistas, incorporamos muchas normas en materia de sociedades. El Poder Ejecutivo dijo, bueno, es mejor hacer una ley especial, por eso las eliminó. Ahí hay otra diferencia. Se hará una ley especial, bueno, si se hace, puede ser una opción legislativa. Pero nosotros habíamos planificado la introducción de la sociedad de un solo socio, y ahí se tomaron precauciones, porque creo que hay un debate aquí, como es la primera experiencia en materia de sociedades de un solo socio, hay que tener cuidado en cómo se instrumenta, porque cualquier instrumento puede ser motivo para usarlo bien o mal. Obviamente que es un instrumento reclamado por la doctrina comercial desde hace muchos años, y todas las discusiones que precedieron a este proyecto eran favorables a la introducción de la sociedad de un solo socio, es decir, que sobre el tema en sí hay consenso. El problema es cómo, siempre es cómo, qué tipo de precauciones hay que tomar para que esto no se transforme en un instrumento de desnaturalización y fraude. Y ahí se tomaron precauciones porque, bueno, se restringió las sociedades anónimas, se incluyó el capital, el control, la fiscalización del Estado. Bueno, sobre esto todavía hay también alguna discusión. Pero, bueno, no quiero extenderme tanto, simplemente quiero decirles que en estos grandes lineamientos vemos que hay un gran consenso en la doctrina, hay un gran consenso en el Congreso, y creo que hay un gran consenso en la población. No vemos hoy, como lamentablemente vimos en el pasado, un movimiento pro y contra la reforma. Creo que todos estamos muy convencidos de que hay que dar esta reforma para que el pueblo argentino viva mejor y tenga mejores instrumentos. Es claro que hay que hacer ajustes, siempre hay que hacerlos. Uno no puede encerrarse y decir, lo que yo hice es definitivo. Pues nosotros hemos hecho muchísimas modificaciones. Desde el primer día hasta que entró el Congreso, hicimos modificaciones, ajustes, y todo el mundo nos manda, miren que este detalle, este otro detalle, y eso es muy positivo. Por eso yo le decía a los colegios profesionales recién que es bueno que nos hagan llegar las observaciones, de manera que también lo hagan llegar al Congreso y podamos, entre todos, lograr la mejor norma posible para que no tenga ninguna desviación, porque siempre va a haber opiniones disímiles. Y esto ya lo dijo Sarmiento cuando hizo el envío del proyecto al Congreso, y dijo, bueno, obviamente que en cada tema hay opiniones diferentes. Entonces, si uno reemplaza la opinión que está en el proyecto por otra, bueno, la otra va a decir me excluyeron. Es decir, si el debate es interminable, hay momentos donde hay que optar. Entonces, el tema es que optemos entre opciones razonables y, en general, el sistema sea equilibrado. Siempre va a haber algo que no conforme a un sector, a otro y a otro, pero esto es la solución ideal, porque el equilibrio óptimo se logra cuando todos sacrificamos algo en función del bien común y nos sentimos representados en este modelo que es diseñar una casa con cimientos y paredes en las cuales todos estemos de acuerdo y luego tengamos habitaciones en las cuales podamos nosotros desempeñarnos, vivir en paz, porque nuestra gente lo que quiere es tener tranquilidad, poder desarrollar su proyecto de vida como le parece, sin que nadie le diga cómo lo tiene que hacer, que no lo molesten tanto, que el derecho no sea una dificultad, que nos enfoquemos en los problemas comunes que tiene el ciudadano común y podamos decir,
miren, acá hay un problema, estamos de acuerdo con este comportamiento, bueno, podemos no estar de acuerdo, pero si hay un problema, hay que solucionarlo, hay que darle una salida, porque si no esa persona se frustra y el derecho pierde legitimidad, credibilidad. De manera que nosotros pensamos siempre en que hay que tener un sistema de derecho privado enfocado en la solución de los problemas prácticos. Esta ha sido la idea y creo que ustedes pueden colaborar tremendamente en la solución y en el ajuste de los últimos detalles que quedan. Yo quiero agradecer muchísimo a los colegios profesionales por todo el apoyo que siempre nos han brindado y que nos están brindando ahora, y creo que es una enorme responsabilidad de que esta generación de argentinos tenga la madurez necesaria para saber que hay algo más que nuestra propia vanidad o que nuestro propio interés personal. Y ese algo más es el bien común, es dejar a las generaciones que nos sigan el ejemplo de que pudimos hacer, por lo menos en este caso, una obra colectiva y no un fracaso colectivo. Llevamos 30 años fracasando en este tema. Es hora que nos pongamos de acuerdo y hagamos algo en beneficio del pueblo. Nada más, muchas gracias. Bueno, queremos agradecer desde todos los colegios públicos de abogados al doctor Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias, doctor. También vamos a agradecer a todos los que estuvieron presentes durante toda esta jornada, que es un aporte más de todos los abogados, ¿no?, hacia lo que va a ser el nuevo Código Civil, y también a quienes estuvieron en simultáneo con nosotros, como son Cutralcó, el Colegio de Abogados de Junín, La Pampa, La Plata, La Rioja, Mar del Plata, Rafaela, San Carlos de Bariloche, San Isidro, San Nicolás, Pergamino, también Trenquelauquen, Venado Tuerto, Gualeguay, Paraná, Cutralcó y Plaza Huíncul, Rufino, Dolores, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por supuesto, el Colegio Público de Buenos Aires, y bueno, obviamente estos son algunos de los que participaron y estuvieron en simultáneo con nosotros con el excelente cierre del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Lorenzetti. ¿Me perdona? Sí. Y la espectacular voz de la doctora María Luján Batallán, por favor, un aplauso para ella. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, lo que sí les vamos a pedir que se retiren, lamentablemente, porque a las 6 hay que entregar el salón. Así que en la puerta nos saludamos y a los medios van a hablar en la puerta los doctores.